De la mañana, Juan Ignacio Crespo, analista económico. Juan Ignacio, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo ves la fotografía ante este Tourmalet de 13 días que nos va a llevar a conocer las palabras de Powell, las palabras de los payrolls que vamos a ver también en Estados Unidos y que nos va a llevar en la fase final, no solo a conocer el dato de inflación en Estados Unidos, sino la reunión de la FED, que será en ese entorno de estos 13 días? ¿Cómo ves la fotografía, Juan Ignacio? Juan Ignacio. Pues de momento, como la liquidez en Estados Unidos ha subido la semana pasada, los mercados, a la vista están muy optimistas, mucho más de lo que cabría esperar a la vista del complicado panorama que tenemos por encima, o por delante, quiero decir. Tenemos encima problemas, uno sobre todo el de la inflación, que parece que resurge, ¿no? Y que hay acuerdo en que va a ser mucho más complicado controlarla de lo que se pensaba en los últimos meses, pero los mercados siguen pensando en que la Reserva Federal va a pivotar y algún día estarán de bruces con la realidad. Tenemos un problema de exceso de liquidez, que es el que ha hecho subir las bolsas en circunstancias tan complicadas, y tenemos un panorama de fondo que está marcado por dos historias que en el pasado siempre dieron el mismo resultado. En el terreno de la economía, cuando se invierte la curva de tipos de interés, normalmente o prácticamente siempre la economía de Estados Unidos ha entrado en recesión. La curva de tipos de interés lleva invertida ya casi un año entero. Y además no hay ningún indicio de que va a desinvertirse pronto, con lo cual tendría que llegar una recesión antes o después. Y en el terreno de las bolsas nunca han marcado suelo antes de que terminara la subida de los tipos de interés. Y ahora mismo mucha gente se cree que han tocado suelo a pesar de que los tipos de interés desde que el mínimo de octubre han subido 2 puntos y medio, y si le sumamos lo que viene a continuación. Bueno, pues con ese panorama puede pasar cualquier cosa, pero históricamente eso lo que da es recesión y caída fuerte de las bolsas de nuevo. ¿Va a estar obligada la Reserva Federal, el Banco Central Europeo, los bancos centrales en general, a subir y en una buena proporción los tipos de interés, no solo una subida de 0,25, 0,50 sobre el pico que se tenía previsto? Bueno, por las declaraciones de la señora Lagarde, de las últimas que ha hecho, ¿no?, en una entrevista que le hacían en un periódico español, pues parece ya seguro que el Banco Central Europeo subirá medio punto, ¿no? Al subir medio punto, como la tasa de refinanciación ahora mismo del Banco Central Europeo está en 3, pues en una semana y media nos pondríamos en 3,5%, ¿no? Y la Reserva Federal, que todo el mundo daba por descontado que subiría a 0,25%, pues también está creciendo el porcentaje del mercado que opina que, o la probabilidad de que suba un 0,50%, aunque no está tan claro como en el caso europeo. Entonces yo creo que tenemos subidas todavía para un tiempo. Los mercados en el caso de Estados Unidos descuentan ya tipos de interés mucho más altos de aquí a año y medio de lo que estaban descontando a principios de febrero. Es decir, todo apunta a subidas importantes de tipos de interés, porque todo apunta a que la inflación subyacente va a ser muy complicada de controlar. Hace un año hubo una visión optimista sobre la inflación que decía que Europa no tenía el mismo problema de inflación que tenía Estados Unidos, porque allí era una cuestión de economía sobrecalentada, cosa que no le pasaba a la economía de la zona euro. En aquella ocasión, en mi newsletter, yo planteé que eso era una equivocación, que la inflación subyacente en Europa iría subiendo mientras que la de Estados Unidos iría bajando. Es lo que sucedió a lo largo de prácticamente todos los meses del año pasado. Ahora estamos en una situación en la que la inflación subyacente europea sigue subiendo según esa tendencia que era mi pronóstico de hace un año, y la americana, que se ha ido moderando, pues ha dejado de moderarse también. Con lo cual, pues todo el mundo está convencido de que la inflación subyacente tiene para rato antes de corregirse hacia niveles del 2%. Pero
Además, es que estamos viendo repuntes en las materias primas. No creo que vayan a ser un gran problema este año las materias primas, pero ahora mismo la materia prima que encabeza el ranking de las subidas en lo que va de 2023 es la gasolina sin plomo, curiosamente, con lo cual tenemos por ahí también un problemilla en lo que se refiere a las economías domésticas, bueno, y a lo que tiene de repercutirse eso en el transporte y, por lo tanto, en el índice de precios general. Porque, Juan Ignacio, podemos empezar a ver que la inflación es estructural. Veíamos antes un gráfico de Charlie Villeneuve que decía, pero si todo está cayendo de un año para otro, pero la inflación sigue fuerte, rocosa, por encima del 6% a pesar de la subida de tipos. ¿Hay una inflación más estructural de lo que pensaban los bancos centrales, sobre todo provocado por ese paquete de 1,3 billones en Estados Unidos, por esa cantidad de dinero también de planes en Europa? ¿Es un problema estructural ahora mismo la inflación, por lo menos en el medio plazo? Sí, es un problema estructural para, pongamos, 2 años, por ser moderados, pero hay que ser menos moderado en lo del 1,3 billones que ha aumentado, ¿no? Porque en el primer año y medio de la pandemia no es que se hayan inyectado ese 1,3 billones que sobraban, ¿no? Es que se inyectaron en los 4 países más importantes o las 4 zonas económicas más importantes. Lo que se inyectó fueron 12 billones de dólares, el equivalente a 12 billones de dólares, de los cuales aproximadamente 5 fueron en Estados Unidos. En Europa fue menos, pero Europa lo que no hizo por inyección o creación de dinero de la nada por el Banco Central Europeo para financiar los déficits de los estados de la zona de euro, lo hizo por otra vía, pero que es dinero finalmente también. ¿Cuál es la otra vía? Los avales a las empresas, por ejemplo, en España y en todos los otros países. En avales a las empresas, Estados Unidos hizo medio billón de dólares, pero en Europa pueden haber sido del orden de 3 billones de dólares en total en avales, en operaciones cuasi fiscales, en rescates de empresas. Recordemos que el Estado alemán rescató a Lufthansa en el año 2020 con un paquete de 9.000 millones de euros. Pero por si todo esto fuera poco, cuando llegó la inflación, los gobiernos europeos y no europeos han intentado que el impacto en los consumidores fuera menor del que tenía que ser, porque electoralmente eso pues es muy rentable, y solo en Europa pues ha habido ayudas para combatir el efecto de la inflación que superan el billón de dólares, ¿no? Es decir, que estamos en una especie de juego de retroalimentación en el que, además del gasto público, ¿no?, con el que pues es muy complicado que la inflación se modere. Pues sumémosle a eso incrementos salariales y demás, y tenemos inflación para rato. Y finalmente terminará habiendo un enfrentamiento fuerte entre los grandes bancos centrales y los gobiernos europeos y el americano, y probablemente en más sitios del mundo también, porque mientras que los bancos centrales, para controlar la inflación, están subiendo tipos de interés y haciendo una política restrictiva, los gobiernos, con el aumento del gasto público, están haciendo una política expansiva, con lo cual lo que hace el Banco Central por la mañana lo deshace el gobierno de turno por la tarde, y ese es el círculo vicioso de los años 70 que hizo que la crisis se prolongara durante 10 años. Pues esperemos que no dure 10 años, aunque la percepción de los gobiernos empieza a ser bastante preocupante, sobre todo para los bancos centrales. Juan Ignacio Crespo, analista económico, buen día y buen negocio. Igualmente, gracias.